ver si podemos... Todos tenéis un papelito que pone qué es el sincronizador magnético y está tremendamente complicado. Y yo me vuelvo loco para entenderlo, de verdad. Fue elaborado por un contactado que se llamaba Roberto Negrini. Negrini era una persona que perteneció a la astronomía cósmica que dirigía Artemius y la USA en Italia. Entonces, este hombre hizo un trabajo excesivamente complicado para mí entender, ¿no? Pero es válido. Entonces, como no lo hemos entendido muy bien, vamos a ver si lo podemos captar. Bueno, hablemos de lo que es llevar una piedra al pecho. Todas las antiguas civilizaciones, todos los iniciados, todos los brujos, todas las religiones llevaban siempre algo al pecho. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar de una manera muy concreta. El sistema solar está creciendo, está en la mitad de crecimiento, un poco más de la mitad de crecimiento. Nuestras chakras, nuestro fundamento son 7, es decir, que tenemos 7 chakras. Pero al final del sistema solar tendremos 12 chakras, 12 sentidos. Porque habremos integrado todos los planetas en nosotros. Es decir, que el Cristo y sus planetas, sus satélites, serán uno en el hombre. Y eso se producirá, por tanto, una activación de los 12 centros energéticos básicos del hombre. Pero en estos momentos, el crecimiento del sistema solar y el factor de redención y de la materia está sublimitada hasta un número 7, es decir, hasta la integración de 7 planetas. ¿Qué ocurre esto? Que la chakra del timo no está al 100% de su actividad. Y es precisamente que los antiguos que lo sabían, hacían dos cosas. Primero, que ayer estuvimos hablando de eso, activarse 2 chakras básicas, una la de la cabeza, la de la glándula pineal y otra la del timo. La del timo se la activaban con cristales, que eran inducidos por vías trampa a ponérselos, según el sitio donde estaban, según la composición del propio terreno. Había terrenos que eran más magnéticos y llevaban piedras de una forma o de otra. Había zonas, digamos, de una influencia determinada psíquica y ellos tenían que ponerse piedras que canalizaban su psiquismo de una u otra manera. Entonces veréis que todos los gurús tenían colgados por aquí piedritas y cosas, ¿no? Los propios hebreos, tenía el sumo sacerdote que salía del Santa Santón, se ponía un escapulario tremendo lleno de piedras preciosas por aquí, que luego lo robaron en los saqueos de Babilonia y demás, y esto era un activador. Es esto, lo mismo que llevamos al pecho, que lo llevaban los antiguos sacerdotes que salían del Santa Santorum para hablar a la corte. Antiguamente se psiquizaban los hierofantes, que eran barritas de oro o elementos de oro que permanecían ingrávidos y que la gente, según les preguntaba, la barrita hacía sí, no, o se movía o no. El tema de los fetiches o de las piedras preciosas o de los elementos que pueden activar las chakras es viejísimo. Todas las culturas lo han tenido, todos. Cuando era la chakra del timo, que está todavía, decimos, a mitad de crecimiento del propio sistema solar y a mitad de crecimiento de nuestro propio microsistema solar, de nuestro propio. Entonces se activa la chakra. La corriente en las chakras, en el hombre, entra de esta manera. Bueno, ojo, porque hay una escuela que dice que la energía va del Kundalini, de la parte de abajo a la parte de arriba. Eso no es cierto. Todo nos está dado del cielo. Hay una energía que viene de la Tierra, pero actúa de otra manera. Cuando el Sol entra aquí, entra en esta chakra, después en esta, así 7 chakras. Bueno, imaginaros, todos somos un ente, todo un Cristo, que Cristo, la inteligencia dice, yo quiero acariciar una flor. Pero Cristo inmaterial no tiene manos, necesita acariciarlos a través de Cristo. Manda la onda pulsante. Cristo la compenetra, bueno, Cristo que sea, la compenetra aquí en esta chakra, que es la de la intelectualidad. Y dice, si entro a acariciar una flor, él no siente nada, sino que todo lo que se da en el sistema solar es una interreacción de hechos. Entonces él va a acariciar la flor. Pero de repente pasa a otra chakra, a la emotiva, y hay un complejo, porque el jardín es del otro. ¿Y si me meten a la cárcel? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren 2 cosas. Primero, que no acaricia la flor, por tanto desobedece. Y por tanto la onda pulsante no baja hasta el Kundalini, no baja hasta abajo. Y retorna arriba al Sol. Y se vuelve una mancha negra. El Sol no entrega al Sol manásico, y se entrega, no puede entregar todo el código. Dice, ¿cómo le voy a mandar la ropa sucia a mi padre creador? Si no he podido ejecutar la orden. Retorna otra vez en otra experiencia. Le dice, acaricia la flor de una vez, hombre, y el hombre siente y dice, tengo que acariciar a este cerdito. Y dice, porque el cerdito es mi amor, está. De repente la acaricia, joder, qué mal huele, no la acaricia. Esta vez bajó hasta la chakra de los apetitos, es decir, ya habían querido acariciar, pero los apetitos, estos no lo dejaban, sube otra vez para arriba.
Este señor crea karma. Es un karma muy elemental, ¿no? Estamos hablando de ejemplos muy vagos. El sol se sigue apagando. Y sí, toda la humanidad. Dos efectos que se producen inmediatos. Si el sol se apagara por toda la negatividad del hombre, o sea que el hombre desobedece, se apaga el Cristo, se apaga la luz y nos vamos todos a la porra. Aquí no hay nada. Por tanto, si el hombre está sintonizado con la idea arquetípica solar y con esa energía, que es la energía psíquica, que muy bien Romaniuk le habla de la energía psicotrónica, que se parece que es el código de toda estructura, de toda forma, lo que ocurriría es que este señor dice, acaricie la flor, siente la flor, vive la flor, y al final la acaricia. Y entonces la onda pulsante que viene del sol recorre todas las 7 chakras. El hombre se convierte en un sol, en un Cristo, y fijaros lo que ocurre, sube la onda hacia arriba, se ilumina el sol, se apaga otra de las manchas solares, y automáticamente le dice al sol manásico central, que es el Padre, le dice, Padre, he acariciado a través de mí mismo y he hecho tu voluntad a través de mí mismo. Entonces esta corriente fluida lo que hace es estirar el kundalini. El kundalini es así, es una serpiente. Lo que hace es estirar el kundalini y producir el caduceo. ¿Habéis visto el caduceo? ¿Veis así cómo es? Y escuchadme una cosa. No tiene que ver nada con el tantrismo. Esto es las dos frecuencias que puede establecer el hombre. Diluir la energía o activar la energía. La energía entra por aquí, no entra por acá, como la gente cree. Cuando una persona está rezando, imaginaros, siente una especie de atracción de imán y tira algo de esta chakra, entra por esta otra y baja hasta abajo. Cuando la integración es muy fuerte, la persona normalmente se eleva en el aire. O sea, lo que se ha visto de los gurús y los yogis que tocan la flauta y que se suben en el aire, esto es cierto, y eso os ocurrirá. Gente que esté sujeta del cordón. Quiere decirse que el caduceo se ha puesto derecho, porque todas las chakras están en sintonía. Imaginemos a su vez que toda la humanidad hace eso, y entonces se produce un estímulo de manchas solares. Bueno, os aseguro que el Cristo nos redime cada 11,5 años. Es decir, hace una limpieza de manchas solares cada 11,4 años y la radiación se sigue produciendo cada 11,4 años. 11,4 tenía que ser 12, pero un planeta de los que estaban en el sistema solar, que era Mayona, o Tiro, o Vulcano, como uno le llama, se destruyó y entonces hasta que no se forme otro planeta no habrá esa sintonía perfecta. El planeta, el paralelismo lo tenéis cuando los 12 apóstoles, después de morir Judas, nombraron a otro apóstol. Bueno, el sistema solar producirá en su momento otro planeta, para que la vid y los sarmientos, es decir, para que todo el ramo crístico esté perfecto. Bueno, vamos a concretar, que si no me enrollo como las presiones. Quiere decirse entonces que si tú produces una negatividad, el sol asimila esa negatividad, pero la escupe. Y yo cojo una borrachera aquí, y un niño en la India le muerde una serpiente, yo es mía la culpa, porque el sol no puede mandar al sol manásico esta desarmonía y la vuelve a escupir en el código de la luz. Y entonces en la India se mueve un niño. ¿La culpa de qué es mía, no es del niño. No hay que echar la culpa además de las causas y efectos al propio hombre, porque el sol no puede mandar al sol manásico. ¿Qué hace el sol del sincronizador magnético? Bueno, el sincronizador magnético, ahí guardado. Con la mano. Claro, y luego ¿qué? Luego me meto de esto. Pues vamos a ver si ¿qué hace el sincronizador magnético? El sincronizador magnético es, digamos, una pirámide clásica, pero estilizada. Una pirámide clásica estilizada, quiere decirse que está achatada por aquí con 7 puntas y achatada por aquí. Vamos a ponerlo que sea así, en la forma de expresión del rubí. Aquí dibujado una pirámide y aquí hay un esto. Bueno, tiene 2 frecuencias básicas. Hasta aquí entra en un tercio. Veréis que esto solo tiene en la parte de atrás una puntita que os pega al plexo. Esto entra un tercio al plexo. Y hacia aquí fuera hace una función de 3 tercios. O sea, total así. Mientras aquí se da una frecuencia de 3 de captación, aquí se da un tercio. Por tanto, este halo puede ser expulsado toda la fuerza que tú tengas. Siempre habrá un tercio que entra hacia ti. Y tiene 2 funciones. Captas el medio ambiente e irradias el medio ambiente. Cuando esta onda está captada, ha caído prisionera del halo magnético, penetra en tu chakra, en tu timo. Y ese timo te lleva al cerebro efectos intelectuales, al cuerpo efectos sentimentales. Si la persona además tiene evidencia, le dará
efectos intelectuales y evidencia, o sea, puede ver. Imaginaos una persona que está activada al 100% y le ve a este señor que tiene un cálculo de riñón. Bueno, pues eso sería que la evidencia la ha expresado. Puede ser que haya de vosotros que no este plano lo tenga cerrado, porque van a servir en el sentimiento. Entonces, va a abrazar a una persona y ¡tac! Siente algo, ¿no? Ese es el efecto que produce el sincronizador. Lo mismo ocurre cuando lo lanzáis hacia afuera. Lo normal es que todo el medio ambiente que estáis irradiado quede seducido por vuestra operatividad. Pero siempre que estáis operando, porque imaginaros que os proponen jugar a las canicas. Hombre, cuando está jugando a las canicas, el sincronizador no tiene una actividad más que el 0,000. Están programados para coger una onda. Esa onda se establece de la siguiente manera. Este es el Sol y esta es la Tierra. Aquí hay un logos planetario, que los arquetipos son redondos, la perfección es redonda, un logos planetario que se llama. Y ese logos planetario se expresa en el centro de la Tierra. Luego aquí hay una ciudad que se llama El Dorado, que es muy grandota. Aquí hay, digamos, un teclado, un enorme panel, un teclado, expresado de alguna manera porque son elementos astrales. Y aquí hay un montón de lucecitas. Bueno, aquí está, ahí viene Rodolfo con lucecita, Rodolfo con lucecita, Existo, lucecita, Pepe, lucecita, Antonio, ¿no? Y el hombre está solo. Bueno, para que una corriente, para que una bombilla se enciende, es necesario que venga un polo positivo y un polo negativo. Entonces el polo positivo lo produce el Sol, el polo negativo lo produce la Tierra. Al final, ¿qué ocurre? Que esta bombilla que está aquí irradia. Pero es necesario que la energía se emite por el Sol y por la Tierra a la vez, porque tú eres un receptor, pero no un impulsor. Tú no das el interruptor. Tú puedes bloquear la corriente. O sea, tú puedes decir, yo no quiero recibirla porque me voy a hacer un sinvergüenza, pero nunca activarla. Puedes mandar una onda de reclamo. Y de mandar esa onda de reclamo puede ser el Sol te la active y la Tierra te la active. ¿Qué hace el programa? El programa, como tiene dos funciones básicas, una es la solar, la jerarquía solar y la jerarquía terrestre, lo que hace es decir, vamos a impulsar a Sisto, por ejemplo, le queremos mandar a tal país. Entonces, le mandan la onda. Él la puede sentir por sentimiento, por intelectualidad, de acuerdo a su predisposición, pero el Señor irá a su país. Imagínate que está en este país y las frecuencias que emite a los dos centros son bajas, entonces le siguen activando. De tal manera es así que pueden controlar perfectamente la operatividad de todo individuo en el planeta, de todo individuo. Pero además pueden ser sujetos de irradiación, o sea, imaginaros que ahora mismo quiere el Sol emitir en una conferencia, por ejemplo, un montón de frecuencias para que sean captadas. Entonces le activaría tremendamente el sincronizador suyo. Hasta el punto de que puede crear una seducción tremenda, pero impresionante. Incluso producirse hechos de telequinesia o de movimiento de cosas. Imaginemos a su vez que solamente tenemos este elemento físico. No, hay un elemento astral. El elemento astral que hicimos el otro día, o sea, cuando la pirámide fue sigilada, se creó dentro una cosita que es chiquitina, que es de color blanco, que parece, como yo la he visto, que igual está un poco distorsionada, es así. Creo que esto lo vi mal, o sea que puede ser que sea la pirámide. Y me da la impresión, no he podido tener acceso a esa información, lo que me da la impresión es que esto que yo también recibí, es decir, que mi propia pirámide física, si no está sigilada, no funciona, es algo que tiene relación con los cristales de cesio. Yo lo recibí directamente con ambas cosas. A mí me pusieron a nivel astral, me pusieron un sol, como este, pero dentro había una cosa blanquecina, que era tipo blanquecina, no como el color que hemos dicho ayer, esto, blanquecina, pero tipo violeta, sí. Este es el terminal psíquico que está dentro del cristal. Y este es el terminal físico. Puede haber que haya una sintonía más física que psíquica, depende de lo que quiera el dorado, que es donde está el programa de todos nosotros, la jerarquía del planeta, o lo que quiera el Sol. En cualquier caso, el hombre lo único que tiene que irradiar es ser una bombilla. Y eso es un sincronizador magnético, así, a grosso modo. Todo el campo de influencia que está externamente captado es de recepción y de emisión. O sea que ahora, imaginaros, si todos estuviéramos concentrados, me tendríais que captar, por ejemplo, un sentimiento que tuviera, me lo captaríais sin ningún problema, o yo lo captaría de vosotros. Eso se producirá siempre. Cuando vayáis, por ejemplo, donde personas y vais en un abrazo, ¿no? Pero vosotros callaréis. Y si la persona detecta que tenéis un poder especial, tenéis que haceros los idiotas. Haceros el tonto, porque os matan. Si os dejáis que os alaben como maestros, os llevan al patino. Otra cosa que puede ocurrir es eso, que les digan, maestro, maestro. Tenéis la obligación de engañarles directamente. Para que ellos, a través del engaño, vean que sois humanos, porque si no se produce el fanatismo.
y se vive en todas las religiones, en todos los sitios del panteísmo. Bueno, esto es lo que produce el sincronizador. ¿Alguna duda más? Y ya lo dejamos. Vale. Luego nos explicará Sisto de los cristales de Jesús, porque yo, como viví esa experiencia, pienso que es lo mismo. Y pasamos a elementos de revelación. Y muy rapidillo, para que luego a ver si a la mañana podemos terminar todo. Y luego nos hable Rodolfo del sorteo del futuro y Sisto de todo lo que estás tomando notas de lo del CES y de lo del futuro. Lo cerramos acá. Yo, como no decir nada, yo sigo hablando, y luego os prometo que me callo. Bueno, ¿no nos puedes traer un poco de agua por aquí? O bueno, si es agua y sabe algo. Lo que aquí tenemos de la clave 33. Oye, una cuestioncita. Esperamos de que venga la gente del barrio. Lo que sí os voy a pedir es una cosa, que la información que estáis grabando ahora, o sea, que todo esto que estáis grabando en las máquinas no salga a nivel público, sino que sea de nivel de estudio vuestro. Luego vosotros lo analizáis y lo que podáis decir lo decís, pero no todo. ¿Me he explicado? ¿Qué hacemos? ¿La sorteo del futuro o termines esto como esto? No, está bien. Sí, pues hasta nada, porque hay mucho que leer. Los pies que le hemos dado para hacer cristales de Jesús y alguna cosa más, y lo de las claves 33 desde su perspectiva, desde la perspectiva de los hermanos sudamericanos y de la zona del occidente. Bueno, en síntesis lo que ocurre es lo siguiente. Hay una fecha, arrancamos una fecha clave. En el año 87, el año pasado, hubo una convergencia armónica de planetas que producía unos grandes trígonos en fuego, lo que implicaba, según se decía por no sé qué autor, también de la zona de allá, decía que era el despertar de los 144.000 danzadores del Sol. Y por tanto, ese despertar comenzaba la época o el momento de un programa importante sobre la Tierra. Los indios Yupi, por citar algunos, y todas las personas predispuestas en el plano del espíritu esperaban que llegara Quetzalcóatl, que es el Jesús, digamos, de las tierras sudamericanas. Todo el mundo estaba en una expectación total, esperando que fuera el momento de la revelación, el comienzo de algo. Pero como siempre, Quetzalcóatl llegó, pero llegó, como siempre digo, como ladrón en la noche y para unos pocos predispuestos y preparados. Lo mismo que cuando vino Jesús, como vosotros sabéis, Flavio Josefo, el historiador oficial de la época, solamente le dedica 2 líneas, porque él vino realmente a despertar una casta, que era la casta esenia. Y fueron los esenios, después de la muerte de él, los que hicieron el cristianismo en toda su expresión. Lo mismo ocurre con todo elemento de revelación a lo largo de la historia. El hombre estará esperando, sentado en las terrazas y con gran aparato y pompa, creyendo que el Señor vendrá de una u otra manera o que la revelación vendrá de otra manera, y solamente vendrá para los despiertos. Porque la revelación fue escrito por despiertos para despiertos, no de muertos para muertos. Insisto, el año pasado, en el 87, fuimos... Exacto, el 16 y 17 de agosto, había una expectación tremenda en el mundo. Yo en febrero, estando meditando, sentí interiormente que me decían, espera a mayo. Yo estaba muy enfadado con el cielo, como siempre que siempre pataleamos, y dice, bueno, amigo, me dais una respuesta, me enfado y tal. Y yo sentí interiormente que me decían, espera a mayo. En mayo vino Sisto Paz precisamente con una noticia importante a casa, que era que Jesús estaba en Ganímedes, o le esperaba en Ganímedes. A mí me dejó perplejo porque eso implicaba que la revelación se aproximaba de una manera tremenda. Curiosamente apareció en el periódico un recorte que decía contactado panameño asegura que el mundo se acabará en 24 años, o algo así. Entonces, yo dije mentalmente a los seres del espacio, y dije, hombre, ya podíais traer a este hombre aquí. Luego pensé para mí, digo, qué barbaridad, ¿cómo va a venir de Panamá aquí ni que fuéramos el centro del universo? Curiosamente, a los 3 meses me llaman de Madrid, en la convergencia armónica precisamente, me llaman de Madrid y me dicen, oiga, mire, aquí hay un señor panameño que viene desde Panamá y que quiere estar con ustedes. Me quedé,
absolutamente tirado. Dice, pero ¿qué animales? Estos seres del espacio las cogen todas a vuelo y nos lo mandan de Panamá. Bueno, bien, este hombre era un indio, ya habéis seguido el trabajo, era un indio totalmente despreocupado del ambiente cultural, no estaba metido en temas esotéricos, pero en absoluto, ¿no? Saber la que escribir creo que sabía elementalmente, porque dijo que no sabía, pero luego le cazamos en alguna cosa de que sí sabía, en fin. Eso ya es el elemento egoico que no voy a entrar en ello, ¿no? El hombre estaba absolutamente desconectado de toda corriente espiritualista. El sondeo que yo le hice fue fuerte y evidentemente era así, ¿no? Entonces este señor me dice, he estado con 3 seres el 1 de mayo y el 26 de mayo. Cuando ya a mí en febrero me habían dicho, espera a mayo. Cuando Sisto había estado en mayo, o sea, le había dicho en mayo cuando viniste a casa, el día antes, pero en mayo me había dicho el tema, ¿no? Aquí algo va a pasar en mayo. Y entonces este hombre me trajo la piedra filosofal de las cosas. Y me dice, estuve con 2 seres, 3 seres, que eran idénticos, con una túnica. Bajaron de la nave, me tocaron la cabeza, me subieron a la nave y eran idénticos. Entonces yo dije, no sería, yo pensé para mí, 3 significa 1 en 3, es decir, una manifestación, pero expresada en el plano físico, en el plano psíquico y en el plano espiritual. Entonces él me dice, le dieron un mensaje tremendamente apocalíptico, hablaba de que este Arcóbulus, ¿cómo se llama? El asteroide o el planeta Arcóbulus se acerca a la Tierra y cada 6.666 años es curiosamente el doble de la clave 33, es decir, es el efecto contrario. El 3.333, como luego vamos a ver, es el número positivo, el número de la realización, y el 6.666 es la órbita que el planeta Arcóbulus describe desde el espacio. Entonces le dijeron a este señor, dice, mire, viene un planeta que se llama Arcóbulus cada 6.666 años y el sistema solar está en grave peligro. Yo le insistí, le dije, ¿cómo va a ser el sistema solar? El hombre ya dudaba, no sabía si le habían dicho que se destruía el sistema solar o que estaba en peligro, ¿no? Dudaba. Yo le dije, bueno, lo vamos a dejar clasificado. Lo que me sorprendió fue que los seres, dije, ¿cómo se llamaban los seres? Dice, uno se llama Quetzalcóatl. Entonces yo le dije, ¿tú sabes quién es Quetzalcóatl? Dice, no. ¿Pero no sabes quién es Quetzalcóatl? No. Le empecé a sondear a ver si por las culturas que hay allá en Panamá y demás no sabía nada. Él era de tipo de Jesús, o sea, él había oído hablar de Jesús y estaba integrado dentro de la ideología judeo-cristiana, ¿no? Le dijo, bueno, pues ha llegado Quetzalcóatl y todo el mundo sigue esperando dentro de las subidas de las montañas y nos lo han traído aquí. Nos han traído al desierto, como digo yo. Luego se cumple la profecía sin ningún problema. ¿Por qué lo trajeron aquí? Porque el elemento, como nos habían dicho, el elemento de difusión, digamos, a un nivel intelectual escrita, por lo que se está viendo, y desde hace ya 3 años, cuando nos fueron anunciados, se está produciendo en desojo. Como elemento intelectual, como coordinación de elaboración de ideas, y todas estas cosas están saliendo así. Luego hay el elemento irradiador. A mi entender lo está llevando, la clave la tiene Sisto con su absoluta movilidad en todo el mundo, ¿no? Viene y me dice, uno se llama Quetzalcóatl, y el otro dice, se llamaba Ramerik. Y me dice, en la India me llamaron Rama, y en Egipto me llamaron Ra. Digo, pero bueno, ¿tú sabes con quién has estado en contacto? Amigo, esa es la máxima jerarquía del hombre, es Ra, es el Cristo, y expresada a través de los seres de Orión. Previamente otro persona, otro contactado, que fue expresamente contactado para traerlo a casa, y contactado por genios solares, había dicho, unos seres de Orión que le habían contactado, le habían dicho, dice, la clave de la nueva era es 4 extremos tiene la cruz y 3 clavos de hierro. Dice, madera y hierro es la clave de la nueva era. Entonces, os lo voy a contar cómo es. Eran seres de Orión, ¿eh? Y la constelación de Orión es así. Son una estrella, no sé si esta es Betelgeuse o Rigel, no me acuerdo. La constelación de Orión son 4 extremos, tiene la cruz, 3 clavos de hierro. Lo que nos da a entender que los seres de Orión están dirigiendo el programa de una forma tremenda. Y que este señor había estado con seres de Orión. Previamente nosotros habíamos sido avisados con otro contactado, que no está aquí, de que esa era la clave del nuevo tiempo y que los seres de Orión de una manera u otra estaban interviniendo en el programa y evidentemente sobre la asociación Adonai, sobre nosotros, de una forma directa. Como vemos también sobre la alternativa Rama directamente, porque como se sabe, Ganímedes es una colonia de Orión, o los Oriónidas son los que están detrás de toda esta trama. Comprobamos también que en 1984 un avistamiento que habíamos tenido en desojo, por otra serie de connotaciones, era exactamente la preparación desde el 84, cuando vino la astronave, que no sabíamos por qué.
la preparación de la clave 33, desde el 84. Fijaros lo que hicieron. Metieron en una computadora, pusieron el número 9 y el número 1, apagaron toda la ciudad de Vitoria y encendieron en una computadora con corriente y pusieron el número 9 y el número 1 y dieron una clave binaria, que luego hemos entendido que podía ser, se oye mal, 8 y 1, que podía ser la constelación de Géminis, que es el terminado cerca de Orión. En cualquier caso, como decía, esa nave que viene en el 84, ya nos estaba hablando del programa que se estaba despertando. Curiosamente, la fraternidad, la asociación online para la fraternidad cósmica se inició el 23 de diciembre del 83, es decir, en el solsticio de invierno, y el día 1 de enero salía la primera operatividad. Cuando en el 84 vino la astronave, era, digamos, el inicio de un programa. Esa astronave fue la que contactó a Máximo Camargo. Esa es la intuición que yo tengo. ¿Por qué? Le dijeron, el número sagrado es el número 9, que es el número de Juan el Bautista, la tribu Esenia. Dice, en Orión hay el número 9 como elemento sagrado. Hay 8 sabios que integran una unidad y se convierten en 9, y a través de esos 8 sabios forman el 9 y a través del 9 se produce el programa. Entonces yo volví al 84 y dije, anda, pero si esto nos lo dijeron hace desde el 84, el 8 y el 1, que forman 9 y la clave binaria, ya lo entendí. Pero cuando me dicen que Chacoal había estado en la Tierra y que, como siempre, el hombre no ha entendido, pues yo me eché a llorar. Porque cuando yo me metí en la pirámide a meditar y dije que me dieran una respuesta, pues me la dieron en el morro y delante de mí, y efectivamente fallé por debilidad. Es decir, que ellos trabajan en un factor de calidad y como estamos educados en el ambiente del Corte Inglés, que llamo yo, es decir, que es un gran almacén, que todo lo queremos ver grandioso y en el espíritu no hay cosas grandiosas en la materia sino internas, pues me golpeo, me tiro para atrás. Entonces yo pensé que cuando la llegada de Quetzalcóatl y de Ramerick, pues se iniciaba un nuevo periodo. ¿Y cómo se iba a expresar ese periodo? Pues luego viene después y nos ocurre lo siguiente. El día 1 de febrero me llamó José Mari, que está aquí. No le gusta que diga su nombre, pero como es coloquio, pues que se fastidia. Está raro el ambiente. Me llamó el 1 de esto y, bueno, lo puedes contar tú, cuéntalo. No, lo cuento yo, bueno, aquí está, para ver bien. El día 1 de febrero me llama a las 9 de la mañana. Me dice, te quería haber llamado a las 4 de la mañana. José María es un hombre psíquico que tiene una gran revelación y me dice, mira, me ha ocurrido una cosa extraña. He visto que una gran astronave se acercaba de Soho, era enorme, si me equivoco no me lo dices, y salió una voz de dentro que decía, yo soy el Padre Creador que viene en cuerpo y alma. La astronave se puso en un lugar clave del pueblo donde antiguamente se veneraba a un olivo. Hay un monumento con un olivo que está medio derruido y tal. Dice que él vio la pasión de Jesús en ese lugar, curiosamente en el pueblo lo llaman el Calvario, ese lugar. Y vio una nube encima del olivo y él dijo, pero si esto es Palestina, diciendo, ¿qué pasa? Curiosamente Javier, otro hermano que está allá, el día anterior me había dicho, dice, pregunta al cielo, a ver, ¿por qué del olivo? Sabemos que el programa que está ahora en serio es el de los 2 olivos, la tribu de Lot y la tribu de Elías que está operando. Y nuestro pueblo se llama Desojo, que es Desolium, desierto. Cuando la Biblia cita perfectamente el desierto como lugar de encuentro de serie, porque vivieron en el desierto. Todo esto estaba cogiendo una especie de rompecabezas que a mí me alucinaba. Bueno, José Mari continúa, Javier me había dicho el tema del olivo y te pregunta al cielo a ver por qué ese olivo, porque el pueblo se fundó en torno a un olivo. Ya había preguntamos a otra persona que sigue la historia del pueblo y parece ser que dijo que los templarios en su ruta hacia Santiago, que es por donde pasamos, fundaron Desojo con una rama de un olivo del huerto de Getsemaní, donde estuvo el maestro haciendo el último, donde predicaba él, y trayendo tierra del huerto y la sembraron y por eso está el seto grande con el olivo que se quemó y ahora han salido retoños, o sea que no han terminado de destruirse. Yo le dije a Javi, pero Javi, ¿cómo quieres que yo tengo vía directa por el cielo? Es siempre cuando ellos quieren, no cuando queremos. Curiosamente, al día siguiente, esa misma noche, me llamó José Mari, claro, yo me temblaba, ¿no? Porque la respuesta había llegado a través de quien tiene que llegar, yo psíquico, porque mi trabajo es autointelectual. Entonces me dice lo de la nube que estaba, dice, eso es Palestina, y digo, claro que es Palestina, porque precisamente trajeron la tierra de Palestina y trajeron el olivo. En la panza de la nave, él vio unas letras que no ha podido identificar, pero sí vio perfectamente un número que era el número 33. Y él dice, anda, ¿qué pasa? ¿Matriculan a las naves? Entonces, ¿cómo van a matricular a las naves? Pero era el número 33. En toda España se vio la astronave, con un gran aparato, no sé si recordáis, era el 2 de febrero.
Se vio, todos los periódicos la sacaron, se vio en varias provincias y tal. El aviso lo tuvimos el 1 de febrero, y ahora tenemos. El día 2 de febrero es el día de la presentación del Señor. Recordad que aquí decíamos, el trabajo de los iniciados solares es preparar la llegada del Cordero Solar, preparar la llegada del Maestro. ¿Cuándo se anuncia? El día 2 de febrero. Mirad en el calendario y veréis que es el día de la presentación del Señor. Luego el día de la presentación del programa, ¿lo veis? Vale. Previamente, el año pasado nos había mandado Sisto desde Sudamérica este mensaje. Fuisteis reunidos, se refiere a una calidad humana, a compartir una experiencia que enriquece, pues la clave del nuevo tiempo viene marcada por el número 3333, el cual es un código matemático y del mismo se desprende el significado del 33, que es la alianza universal galáctica que mantiene la confederación con Merla, o sea, la Tierra, para ayudarla en su transición dimensional evolutiva. El número 33 representa la madurez del hombre espiritual en un compromiso responsable y voluntario por la salvación de la humanidad, a través de la entrega total en el servicio desinteresado y consciente. El 33 es la clave numérica del sello de la estrella y de la cruz interior. Es la estrella conformada por los triángulos que se cruzan. Es el ascenso mediante el despertar. Luego veremos el aspecto gráfico. Lo que está claro es que la nave nos viene con la clave 33 en la día de la presentación del Señor. Y además, ojo, señores, desde el 1 de enero al 2 de febrero hay 33 días. Y desde el 2 de febrero hasta final de año, como es año bisiesto, hay 333 días. No solo por eso. En Italia fue fotografiado a la noche, ahora lo vais pasando por ahí, el día 1 de febrero, es decir, cuando se dio el aviso, tanto José Mario como aquí, se presentó una gran astronave y fue fotografiado el Sol. Lo podéis pasar. Al final de todo tenéis el halo de expresión magnética del sincronizador. Podéis ver la astronave, cómo se desdobló el Sol el 1 de febrero. Vais pasando y seguimos comentando. Entonces, quiere decirse, ¿qué ocurrió exactamente? Las más claras son las del final. Luego hay una lentejilla que se ve que sale del Sol y entra del Sol, a ver si la identificáis. Ocurría que el 1 de febrero fuimos avisados, el mundo fue avisado de que el programa del Señor se concretaba. ¿Quién tiene que hacer ese programa? Vamos a mirar en la historia por el paralelismo doctrinal, por el paralelismo del estudio de la frecuencia de las cosas. Si os dais cuenta que antes de que llegara el Maestro, había el palestino nativo que se llamaba Arsenia, que tenía, cuyo cabeza era Juan el Bautista, que tenía como misión, Juan tenía como misión, preparar los caminos del Señor. Esa es la misión de ser. Juan tenía a su alrededor 72 almas, 72 seres. 72 que el Maestro mandó de dos en dos, por eso son 72 por 2, son 144 individuos, mandó al mundo a predicar la llegada del Maestro. Eso era la tribu Esenia, aquellos seres que tienen como misión preparar la llegada de Jesús y, por otra parte, son la jerarquía del planeta. Es decir, según la Cábala, se sabe que 36 príncipes del mundo de Oriente son los dueños de esa parte y 36 de Occidente. Cuando nos referimos a números enteros, son 36 entidades, son andrógenas. Cuando se expresan en el plano de la materia, son duplicadas, es decir, son 72 de Oriente, 72 de Occidente. Y nos encontramos con el número 144. Desde hace años ya, la misión Rama les habían dicho que la clave 144 era la clave del programa. La validez está en que los datos que recibimos aquí eran con independencia de la comunicación que podíamos tener Sisto y yo, o chicos de Rama de Perú y chicos de Rama de Bilbao, de España, de donde sea. Curiosamente, desde el 2 de febrero hasta el día de la iniciación hay 144 días. Luego, la multiplicación es todavía mayor, porque se cumple matemáticamente. Todavía hay una clave más, que luego la explicará Sisto, es el número 8. Es decir, 4 más 4. Y curiosamente, que les han dicho los seres del espacio, el día 6-7 de agosto, 5-6 de agosto, ellos tienen una convención mundial en Perú, y desde la iniciación al día 7 de agosto hay 44 días, es decir, el número 8 que les había sido anunciado vía telemática. Vemos cómo coincide todo. Luego vemos que estos 72 personas tienen que salir, como salieron hace 2000 años, a predicar la llegada del Maestro. Entonces, luego Rodolfo nos explicará un sondeo de un programa que durará aproximadamente hasta el 2000 de futuro, unas perspectivas. Vemos entonces que
se cumple con efectos externos que el Sol nos anuncia, por eso somos iniciados solares, es el propio Sol el que nos dice, adelante señores, empieza el programa. Un programa dual, un programa que es andrógeno, que tiene su expresión en una tribu que la arquetipizó, o sea que la formó Elías y otro que la formó Enoch. Hay un contacto directo que dice Enoch y Elías son seres superiores que gobiernan el programa. Nadie se equivoque y piense que vaya por ahí diciendo yo soy de Enoch, yo soy de Elías, yo soy tal, ¿no? Ellos gobiernan el programa porque son arquetipos superiores, pero necesitan un brazo operativo, y un brazo operativo son 144 individuos en el mundo. Pero 144 individuos en el mundo necesitan un brazo operativo, una infraestructura, y son miles de personas que sirven los programas que en estos momentos están funcionando. ¿Qué es la clave 33, entre otras cosas? Lo vais a ver. Vamos a explicarlo así. Mirad, hemos hecho unos dibujos, ya se oye, ¿verdad que se oye? Sí. Hemos hecho unos dibujos. Si vosotros tenéis aquí el 3, que es 1, 2, 3 lados, y ponéis, este es el número 3, vamos a poner otro triángulo. Número 3. ¿Veis? La clave 33, ¿qué forma? La estrella de David. Vamos a llamar a este triángulo Rama, por delimitar de alguna manera. Vamos a llamar a este triángulo fraternidad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que los dos triángulos se han entrelazado. Por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando. Y fuimos inducidos a venir aquí. Yo no le induje a este señor a que venir aquí porque él para junio había preparado, con independencia de nuestra, su viaje y su compenetración con nosotros. Y yo fui avisado 3 veces que le tenía que escribir para darle el sol y demás. Clave 33. Pero la clave 33, ¿qué hace? Cuando dos triángulos se juntan y forman una estrella, ¿qué hace? Formar una estrella, ¿verdad? Un sol, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Una estrella qué hace? Brillar. Luego, por tanto, comienza la fase de irradiación. Sisto Padre os dirá que en su boletín, les pusieron su boletín precisamente un hombre con una estrella y ponía fase solar. Hemos venido a hacer la iniciación solar, concuerdo. Este número también lo utilizan los masones, es una clave masona, Vamos en la fase de irradiación. Durará más o menos unos 12 años, luego nos lo explicará. Continuamos. Vamos a desglosar esto en números programáticos, en números de programa, en números que no sean muy complicados. Si yo pongo aquí la constelación del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, veréis que son las 12 constelaciones de acuerdo coincidiendo con las cúspides. ¿Por qué pongo esto? Pues hombre, porque ningún programa sobre la Tierra se produce sin la integración de todo el Cristo interno y de todo el Cristo externo, de todo el cosmos. Cuando un programa, aunque una hoja se mueva en el planeta, se mueve todo el cosmos. Y es necesario que nos acostumbremos a que no somos el centro de las cosas ni el generador de las cosas, sino depósito de frecuencias que nos abarcan, que nos contienen. Quiere decirse que para este programa está interviniendo todas las constelaciones y por tanto toda la conciencia universal está sobre nosotros. Sabiendo el número y combinando el número nos dará toda la clave del programa de aquí hasta el final del tiempo. Porque la estrella Rama, que es esta, la estrella de David, como queréis llamarla, es la clave matemática de la Tierra en el cosmos, y el cosmos en la Tierra, y la Tierra en el hombre. Es toda una interconexión. Veamos entonces. ¿Por qué sale el número 144 y el número 72? ¿Por qué eran 72 los seres que estaban entonces en Palestina y que están ahora otra vez acá? Cuando decimos 72 son 72 dioses. Cuando toman cuerpo, como son andrógenos, toman cuerpo en 144 hombres y mujeres. Hay hombres que espiritualmente pueden ser mujeres y hay mujeres que espiritualmente pueden ser hombres, porque el espíritu no tiene sexo, ¿verdad? En la forma, eso ya lo sabemos, y no vamos a reincidir sobre eso. Ya veis que voy muy rápido, ¿eh? Porque si no nos quedamos en círculos. Cogemos el número de triángulos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Por 3 lados, ¿verdad? Son 3 lados. O 3 combinaciones de 5. Son 6 por 3 igual a 18. Primer número. El 8 y 1 es 9. La clave de Juan, la clave de Antiguo Senia, la clave de Cristo. Pero no vamos a seguir por ahí. ¿Cuántos elementos tenemos en el programa? ¿Cómo se va a expresar ese programa? Pues se tiene que expresar el programa en 4 manifestaciones básicas, porque Dios se expresa en 4 manifestaciones básicas: agua, tierra, aire y fuego. No existe plano de la deidad si no se expresa de 4 formas.
Es decir, que habrá elementos terrestres, que son los elementos del programa Esenio, que consolarán con la mano, digamos, para expresarlo de una manera. Habrá elementos de aire, que son los intelectuales. Habrá elementos de hermanos que se juntan para hacer cosas intelectuales. Habrá elementos psíquicos, que son los del agua, los que tienen que sentir el programa. Y habrá elementos de impulso, que son los que tienen que juntar. ¿Por qué ocurre esto? Porque no existe el egocentrismo en un programa extraterrestre como este, sino que todos forman una gran familia y es necesario aliarse del elemento tierra, del elemento, o sea, del que es intelectual, del que es físico. Entonces, si son 4 elementos, veremos que son 18 por 4 iguales a 36. Precisamente 36 es el número de la mitad del hemisferio, o sea, si la Tierra está aquí, es los 36 príncipes de Oriente, y 36, 72. Y llegamos a tener al 72. Que es la clave numérica, 7-2 sigue siendo 9, es la clave de Orión, dijeron 8 y 1 forman 9, que es el programa Orión, y 72 es la clave de Juan, o la clave del programa ese. Pero no queda ahí la cosa, porque este 72 que se convierte en 144 por la androgeneidad, lo tenéis que captar así, a rapidez, a voleo, lo siento, pero porque es 72 y 144, vamos a desglosarlo y vamos a ver en otro factor de expresión cómo se va a producir. Vosotros veis que si quitamos este triangulito de aquí, este de aquí, y este de aquí, se forma un rombo, ¿no? ¿Veis el rombo? ¿Cuántos rombos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rombos. 6 rombos por 4 lados, 4 combinaciones nos dan 24. Luego hay otro número que es 24, que es clave, que corresponderían 12 a la tribu del Oriente y 12 a la tribu del Occidente. Esos 24, ¿qué elementos producen? Vamos a ver, son 120 por un lado y 44 son números 144. 120, alguno igual sabe un poco de astrología y se dará cuenta de que esto es un efecto armónico. Aquí está el ojo de Dios, siempre el efecto armónico a Dios se representa así. Pero el elemento duro, el elemento fuerte de Dios es este, que es la cruz, porque Él escogió la cruz, ¿verdad? Digamos entonces que este elemento, para no traer muchas filosofías, es elemento positivo. Y este elemento es negativo. Este es elemento irradiador, este es contenedor. Este es de fuerza y este es de sufrimiento. Si a esta cruz la cerráis así, ¿qué se forma? Un robo, que significa sacrificio, la cruz, muerte, dolor. Esto se llama en astrología trígonos y en esto se llama cuadraturas o oposiciones. Perfecto. ¿Qué quiere decirnos? Que habrá 24 personas del programa que llevarán un factor de redención, de dureza. Y habrá 120 personas del programa que junto con los 44 forman el número 144 que llevarán una fase de expansión, de los cuales 12 personas se concretarán en el hemisferio oriental y 12 en el occidental. Y esto es en básico, numéricamente hablando, y por el tiempo lo que ocurrió en respecto de la clave 33. Hay otro factor que es importante. Cuando estas dos se juntan, se va a producir una interconexión y una atracción de un triángulo a otro. Imaginémonos que un triángulo es más emotivo, como puede ser el triángulo de los hermanos de Occidente. Y nuestro triángulo sea más intelectual, por eso es todo el rollo que os estoy diciendo. Bueno, al fusionarse, quiere decirse que nosotros recibiremos de la tribu andrógena que se junta, del esposo que está allá o de la esposa, recibimos esa emotividad, pero ellos reciben la intelectualidad. Y el programa tiene que formarse así, no de forma humana. Y es un programa grupal, no es programa de líderes, y es grupal. Evidentemente, dentro de la jerarquía propia de la expresión de cualquier cosa, habrá gente que tenga más fuerza y otra menos fuerza. Es necesario que se combatan entre nosotros, porque si una persona no es útil para el programa, lo dan una patada en el culo y ven el siguiente de la lista. ¿Qué ocurre también cuando se forma esa estrella? Que hemos explicado antes. El elemento Sol y el elemento Tierra, al juntarse, significa que la jerarquía oculta del planeta dice, ahora nos toca a nosotros, que nosotros somos los señores de la Tierra. Por eso Juan le dijo, ningún hombre nacido de tierra de madre es mayor que Juan. Y le dio el patronazgo de la tierra. Y fíjate qué poder era, que hasta el propio Jesús le dice, tú eres el que tienes que bautizarme, porque yo no puedo actuar en la tierra si tú, que eres el jefe, no me dejas entrar. Entonces ahora dice la tierra, empezó la fase 33, salgamos para arriba. Anunciemos que llega, como hace 2000 años anunciamos que llega la luz, que viene el Señor de la luz. Cuando Juan vio que el Señor de la luz había llegado, él mismo buscó la muerte y dijo, yo es lógico que decrezca, que muera, para que crezca él. Y se marchó donde Pilatos, al lío, luego a donde Pilatos ante Herodes y le cortaron el cuello. Y a los 72 les dijo, iros donde él y poneros a su servicio.
los 72, que eran los 144, de 2 en 2 pone la Biblia claramente, se marcharon a todas las latitudes del mundo y dijeron, viene la luz, viene el maestro. Esto se va a repetir ahora, en el año, desde ahora al 2000. Y aunque digamos que no, y con otra metodología, yo os aseguro que se repetirá. Al 100%. Entonces, 144 personas, como te digo, que encarnará ese programa de irradiación. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el elemento terrestre suba, que el elemento superior, Sol, baje, y que el elemento superficie, que somos nosotros, se integren en una trinidad perfecta. Y esto es lo que se produce con la fase de irradiación, que no sé si lo veis desde ahí, las dos estrellas, el hombre en el medio, y una estrellita aquí. ¿Cómo es posible que estos señores, estando allá, hagan este dibujo? Y nosotros desde aquí trabajamos sobre el mismo elemento. Es más, yo he cogido de fotocopiado el dibujo de su propia revista y lo he puesto acá. Porque para la nuestra tenemos que poner un dibujo, en vez de hacerlo lo hemos cogido. Ahí está la significación del Sol. Ahora es donde empiezan las chakras a irradiar. Termino un puntito ya. Vamos a concretar ese programa hasta el año 2000. Va a haber todo tipo de vicisitudes. Pero en el año 2000, bueno, hay otra anécdota. Yo recibí, estos señores les dijeron que a Sisto y a todos los hermanos de allá les dijeron que la clave de la humanidad está expresada a través de claves matemáticas y a través de signos. Yo hacía 13 años que había recibido unos signos que nunca tuvieron sentido para mí hasta ahora. Yo les mandé los signos a Sisto y le dije, mételos en el libro de los signos de allá, a ver cómo entran. Yo ya percibía que era esto. Ahora me percibí, hace 13 años nada. Entonces, ¿qué signos eran? Bueno, pues uno era un rombo, ya estamos hablando de los rombos, que tenía aquí un corazón. Si borras, mejor es que si no... Mira, un rombo. Un corazón. Entre otras cosas, el corazón es el sol manásico central, que hace una función de diástole sístole, que son 24.500 años, y 24.500 años son 49.000 años. Entre otras cosas. ¿Recordáis una anécdota que cuando Jesús está lanceado en el corazón, el sol se apagó y murió? El sol se apaga, es una catástrofe cósmica. Que muere un señor en la cruz, como hemos dicho, no tiene importancia. En el Imperio Romano morían 100, 200 al día. Pero que cuando a un señor le traspasa en el corazón y se apague el sol, es un hecho que todavía no lo comprendemos bien. Y que ya lo explicaremos bien hasta que nos cueste caro, ¿no? Este símbolo que ven aquí, traspasado por una flecha, que es un elemento rosacruciano, ya es tiempo de explicarlo. Significa la activación era por era del espacio, o sea, del espacio, del Cristo cósmico. Cuando el sol manásico es incidido, es decir, cuando el Cristo es metido con la lanza y su corazón sangra, él grita, Helios, Helios, dice, Helios, Helios, Sol, Sol, dice, Latma Sabatani, Eli, Latma Sabatani, dice, Helios, Helios, y en ese momento se apaga el sol. Pues en ese momento empieza la era Piscis. Es decir, que las frecuencias energéticas del hombre cambian. Por eso todo iniciado está atento al sol, porque el sol es el que cambia las cosas. Entre otras cosas, como digo, esto significa eso. También significa, según los tibetanos, se trata del emblema de la diosa Tara, que es el emblema por el cual el iniciado puede entrar en Shambhala, en el reino de Shambhala. Es muy curioso, el reino de Shambhala es la jerarquía oculta del planeta. Ya estamos otra vez metiéndonos con Juan y su jerarquía. Vale. Seguimos. Vi otro rombo y tenía un arbolito aquí, así. Y otro arbolito aquí, así. Y eran 2 olivos. Y resulta que yo me voy a un sitio donde se llama The Solium, lugar de olivos. Me hablan del programa de los 2 olivos, que es el programa de la tribu Senia de Enoch y Elías. Digo, ahora sí que tiene sentido esto, los 2 olivos. Y curiosamente, el próximo papa se llama de Gloria Olivae, la gloria de los olivos. Y las profecías del elemento florido dice que en el año 2000 florecerá el olivo. ¿Os acordáis cuando Noé que mandó una paloma? ¿Qué traía la paloma en esto? Un olivo. ¿Sabéis por qué? Porque cada época, cada inicio del programa se inicia con el olivo. Todas las épocas del programa el olivo está presente. Sisto contará también sus cosas porque el tema del olivo ha sido tremendo para este. Y para mí, yo no sé qué nos pasa con los olivos. Bueno, pues que pertenecemos a ese programa que dirigen estos seres. Y por último vi un triángulo con una cruz. Que yo sabía que es muerte, que es redención, que es dolor. Quiere decirse que el programa va a tener dolor, va a tener problemas, va a tener un ataque. Y cuando hicimos otro día de iniciación, lo vivimos intensamente. La luz y un tormentón de miedo que nos metió para adentro. Yo le mandé estos 3 signos a Sisto y incorpóralos allá, ya daremos más explicaciones. Porque ahora sí, a nivel de rápido, no se puede hacer. Curiosamente, Sisto Paz, con el maletín en la mano, se lo lleva por allá
con el propio trabajo, y viene un señor que había venido de Palestina, si luego lo certificará él, y le pone, dice, he sentido, te traigo de Palestina una cosa que he sentido que te tengo que dar. Y me da un corazón de olivo con una cruz en el centro. Y este hombre, claro, pues creo que se levantó del suelo, en el aire. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ya concretando, porque le toca ahora sí charlar, lo que está ocurriendo es que estamos en un programa y que esa sensibilidad, esa integración en él y ese sentimiento, cada uno lo va a tener de una u otra manera y lo va a captar antes o después, y que se va a ofrecer a ese programa de acuerdo a sus limitaciones. ¿Qué hemos hecho el otro día? Pues hemos hecho el acto de mayor libertad que un hombre puede tener, es decir, decirle, mira, esta operatividad requiere de una integración con la luz, con el sol, y no con ningún hombre ni con ningún ser. Lo que habéis hecho es un acto de libertad, por el cual vosotros podéis integraros en el programa y hacer vuestra expresión, porque podemos captar cosas, intelectualizarlas o mandarlas en escritos y en trabajos. Podemos tratar a la gente en salas, pero el programa es de otra naturaleza, es cósmico, y en cada uno de vosotros tendrá una resonancia. Y a pesar de que nosotros nos pongamos bien o mal y que nos enfademos y tal, el programa se va a hacer. Luego, por tanto, si se va a hacer, es mejor que lo llevemos bien todos. Cuando va a haber limitaciones, no os asustéis. Va a haber limitaciones graves y se pondrá hermano contra hermano. Pero aún así, el espíritu seguirá siendo... O sea, la materia puede estar dispersa, pero se hará el trabajo. ¿Y qué más tenía que deciros de la clave 33? Bueno, en el año 2000 hay una serie de claves importantes que nos da a entender que este programa puede estar en su conclusión, desde el 98 al 2000. Una serie de factores astrológicos que luego nos contará Rodolfo muy bien, porque hay que nacer en esta época para vivir lo que estamos viviendo. Yo creo que he expuesto desde mi punto de vista de acá la clave 33. O sea que ahora estamos trabajando, María. Realmente es importante todo cuanto podamos compartir en este día, ya que se está cumpliendo aquí una verdadera labor de integración. Realmente es importante todo cuanto podamos compartir en este día, ya que se está cumpliendo aquí una verdadera labor de integración, no solamente a nivel humano, sino realmente a nivel operativo, en cuanto que realmente estamos tomando conciencia de lo que presupone el plan, de lo que cada uno de nosotros se comprometió en el tiempo para venir a realizar. No es que seamos importantes, el plan es importante. Y es maravilloso que se nos dé la oportunidad de formar parte de este plan, en el cual todos somos necesarios, pero ninguno indispensable. Entonces, como solamente somos útiles instrumentos, tratemos de ser esos instrumentos. Realmente todo lo que yo pueda decir solamente va a ser apoyar lo que ha dicho ya Lice, porque tal como lo he expuesto, lo he podido vivenciar, lo he podido vivir en carne propia, que esto es así. He tenido la oportunidad de estar al lado de los hermanos mayores en varias oportunidades, físicamente 3 veces con ellos, más directamente en sus naves, pero quisiera que todos sepan de que estas experiencias no hacen a nadie mejor, ni uno las tiene porque sea una persona especial, pero sí lo que a través de uno se puede dar puede ser especial y puede ayudar a mucha gente. Por eso es que se dieron estas experiencias. Y como digo, no son las experiencias las que cambian a una persona, sino la actitud que uno mantenga o la reacción que se produzca posterior a estas experiencias. La misión Rama empezó a través de una experiencia de contacto, pero la misión tiene 3 fases o 3 etapas. Una fase que es cósmica, que empezó hace 4.200 años, cuando los 24 ancianos llamaron al anciano del Consejo de los 12 menores de Morley para que recibiese las claves de un proyecto de apoyo, de una misión secundaria dentro del plan cósmico, del plan de redención y salvación para la humanidad, lo que llamaríamos el plan crístico. Esta fase, esta misión, esta etapa, iba a tener que activarse, como digo, o empezarse hace 4.200 años. Y consistía en que Joaquín
no Joaquín Goyarechea, sino Joaquín de los 12 menores de Morley, uno de los tantos ollones que se encuentran allí en Morley, recibiría los archivos de la historia de la humanidad, aquello que nosotros conocemos como el registro acásico, y que, teniéndolo en sus manos, debía ponerlo después en las manos de alguien aquí en la Tierra, como también de aquí en la Tierra un gobierno interno positivo del planeta, el gobierno oculto, la jerarquía oculta, tenía que poner la otra parte. O sea, una parte la tenía la jerarquía cósmica o el gobierno del cosmos, la mata blanca del universo, representada en los 24 ancianos, o el gobierno de la Confederación de Mundos de nuestra galaxia, que a su vez pertenece a un consejo de galaxias llamada la Hermandad de la Estrella, y utilizan el símbolo de la estrella de 6 puntas, la que los judíos llaman Maguen David, símbolo estandarte de guerra, naturalmente símbolo del equilibrio y no la connotación que se le dio. Entonces, estos 24 ancianos le entregan a Joaquín un libro, o sea, en planchas de metal y en símbolos, para que a través de lo que decía este libro, que era preparar esta misión y muchas otras misiones, pero fundamentalmente preparar una misión de tantas que iban a operar en esta época, y todas ellas activadas con la clave del 33, o sea, fase operativa. O sea, fase operativa de activación solar para transferencia de energías y asignación de labores. Eso era lo que se iba a hacer. Entonces, tenía un nombre, o sea, una clave vibratoria, en la cual se iban a sintonizar o iba a producir una resonancia en un grupo de seres. Y tenía entonces que motivarse, tenía que buscarse a estas personas. Esta clave vibratoria que produciría la resonancia tenía un nombre, Rama, pero no es el Rama que todos nosotros conocemos y escuchamos, ¿no? Rama R-A-M-A, sino Rama como R-A-H-M-A, 5 letras. Claro, la H es dura, nadie la escucha, sin embargo está ahí. Y esa H de humanidad, esa H de hidrógeno, esa H del principio de la vida que está en todo momento presente, es que Dios, el plan cósmico, el profundo amor de la conciencia cósmica, el Hacedor, estaba presente en esto. O sea que todo viene activado desde lo más profundo de este universo, o del cosmos. Perfecto. Rama, como Ra, Sol, y Ma, Tierra. Ra, positivo, Ma, negativo. Sol en la Tierra. Como era un plan, una misión de activación solar, de despertar de conciencia, de verdadera integración definitiva, tenía que trabajarse con mucho tiempo de antelación, y para esto, ya hace 4.200 años, se comienza a preparar la búsqueda de estas personas. Entonces, naves de la Confederación son enviadas al planeta Tierra y a diversas personas ubicadas en diversos lugares, ¿no? A un monje budista ya por el año 800 después de Cristo, ¿no? Le aparece una nave, desciende, bajan estos seres, el monje delgado, ya viejo, él todo arruinado, peor que una pasa. Pues recibe este contacto y estos hombres de blanco, con unas túnicas, estos enviados, le enseñan una de las planchas de este libro. Listo. Va a haber una misión que va a operar de aquí a más de 1000 años, en la cual tú vas a formar parte. Kármicamente el planeta lo necesita. ¿Tú estarías dispuesto a integrar esta misión? Yo no entiendo mucho de esto, pero si es algo por el bien de la humanidad, por el desarrollo no solamente personal, sino de este planeta, de este plano, bienvenido sea. Algún día escucharé la clave. ¿Y cuál es la clave? Rama. Rama, ¿pero qué significa Rama? Bueno, mira, es 33 para el programa. Muchos reaccionarán con 33, muchos no se van a reaccionar con Rama, todos igualmente van a reaccionar, porque Rama es una vibración, el 33 es la clave matemática. La clave matemática agrupa a todos los contactos, no solamente agrupa a Rama es un más. Entonces, ¿cómo van a reaccionar todos? Van a reaccionar con el estímulo y les deja reaccionar. Entonces, así le pasó a este monje budista, le pasa también a
conoció a un místico por allí, a un agricultor por allá, a un montón de gente. Entonces, toda esta gente comienza a recibir una activación. Y todo esto en un término de miles de años. Se va integrando gente. 100 años antes de este momento, ocurre lo que se llama la fase extraterrestre. Un grupo de extraterrestres de diversos planetas son llamados a trabajar en una preparación muy especial. Van a ser instructores, doctores mentales, guías de grupos de gente. Entonces esta gente comienza a prepararse. Esto lo hace no solamente en Morlem, sino lo hacen también en otros planetas. Donde se forman academias de guías, instructores, activadores de toda esa gente. De gente que ha seguido reencarnándose en nuestro planeta, de gente que tiene su ciclo de encarnación atado a la Tierra y que están de alguna manera marcados con esta clave vibratoria. Hace 14 años se activa materialmente la misión o la fase terrestre. Entonces empieza la misión Rama, 22 de enero del año 74, cuando recibimos la primera comunicación psicográfica. Pero la programación era evidente. Mi padre, en los años 50, él tenía una tienda de representación de motocicletas, se estrelló con su moto y estuvo 4 meses en estado de coma, estuvo clínicamente muerto, tuvo una experiencia de vida después de la vida. Entonces le hicieron volver porque tenía que darse a través de parte de la activación, de la programación. Entonces él como programado, una persona que nunca le interesó nada, ni cosas trascendentes, ni espirituales, una persona más como muchas otras, pues se cambia en la medida que se va recuperando, siente una tremenda necesidad por temas espirituales, por temas trascendentes, por investigación, comienza a investigar la astronomía, la vida fuera de su planeta. Cuando comienzan a surgir las primeras noticias que hablan sobre los ovnis, es el abanderado en la investigación de los ovnis, y llega a, forma el IFRI el 18 de enero de 1955, o sea, el mismo año que me tocó nacer a mí, y empieza a investigar, pero como loco, todo esto de los ovnis, y comienza a recorrer todo el país, y llega verdaderamente a preparar las condiciones para que en el futuro llegara a producirse el contacto, no con él, ni con las personas con las que trabajaban con él, sino con sus hijos, que no sabían nada con el tema y que al contrario eran neófitos, eran ignorantes del tema, y que si bien lo respetaban, no necesariamente compartían sus cosas. Pero en determinado momento, la activación se produjo. Se recibió la experiencia de contacto y comenzó la comunicación. Y en la comunicación tuvimos igual oportunidad todos. Si bien yo recibí el primer mensaje, al primer mes ya eran muchas personas que recibían comunicaciones, tanto mi hermano como mi hermana y muchas otras personas de nuestro grupo. Sin embargo, hubo muchos que honestamente tuvieron el valor de declarar: yo sé que este contacto va a pedir más allá de lo que estamos dispuestos a dar, pues no seguimos. Mucha gente se retiró. Aún mi hermana se retiró, ¿no? Mi madre se retiró porque mi madre fuma como chino en tierra, así que ella se imaginará ustedes con eso. Entonces mi mamá no podía, tenía limitaciones y ella sabía que tenía limitaciones. Entonces, si nosotros teníamos que llegar a canalizar, teníamos que estar dispuestos a recibir asumir una purificación, una disciplina. No porque ellos nos lo exigieran, nos lo teníamos que exigir a nosotros mismos. Una preparación que era física, mental y espiritual. Porque tener el contacto es muy fácil, mantenerlo es lo difícil. Y para mantenerlo se requiere una preparación. Y desde allí ya hay renuncia. Uno debe renunciar a lo que quiere y puede hacer. Tiene que hacer lo que debe hacer. Claro, es muy fácil decir, bueno, que no es importante fumar, que no es importante tomar. Claro, no es tan importante, pero el que no se vence en lo pequeño no puede lanzarse a grandes empresas. No lo puede hacer. Y es un compromiso que uno tiene consigo mismo, de tipo moral. Entonces, la preparación no nos la impusieron ellos, nos la sugirieron. Porque si nosotros vamos a iniciar un plan, un programa, en el cual hay que ser sol en la tierra, hay que irradiar a los demás, hoy día ya no se puede enseñar nada nuevo. Ya está todo dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que puede enseñarse es por el ejemplo. Y es lo que se puede enseñar. Porque como está todo dicho, lo que falta es llevarse a la práctica. Un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y de él surgen todos los demás. ¿Y acaso cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Y cómo puedo decir yo me amo? Falso. Si fumo, si tomo, si como lo que me hace daño. Que no puede ser así.
Si estamos nosotros ante el advenimiento de una nueva religión cósmica, universal, que integra a todos, de amor, el amor empieza por uno, la caridad empieza por casa, el contacto interno, perfecto. ¿Cómo va a empezar si yo no cuido mi templo? No existen templos. No podemos crear templos de Dios para los hombres, monumentos a nuestra soberbia y a nuestro ego. Tenemos que construir y disponer templos del hombre para Dios, nosotros mismos. Y hay que estar muy puro y muy limpio. Así como nos bañamos todos para ir a la iniciación solar, hay que limpiarse también por dentro. Es que no puede ser posible que si nos hemos iniciado ahora solarmente, sigamos teniendo las contaminaciones propias de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Y así como hay muchos hermanos aquí que todavía no están totalmente conscientes, que quizás lo estén más que yo, obviamente que sí, pero todavía no han logrado superar ciertas cosas, yo les pediría, superemos. Todos tenemos algo que superar, pero desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces, ser soles en la tierra no es cosa fácil, pero se puede hacer. Entonces, habiendo hablado de estas tres fases de la misión, la fase cósmica, fase extraterrestre y fase terrestre, tres fases que nos sitúan a nosotros en este momento. Durante el inicio, o sea, desde el inicio de la misión hasta ahora, hemos dentro de Rama recibido una serie de iniciaciones. Cada iniciación, como la palabra misma lo dice, y que me perdonen los de la Real Academia Española, si prescindo de la etimología de las palabras, ¿no? Debe ser por mi ignorancia o quizás por el ingenio. Aunque no tengo mucho tampoco, ¿eh? Ya, y es iniciación, iniciar la acción. Entonces, cada iniciación es un compromiso mayor a una entrega, ¿no? Entonces, no podemos seguir siendo las mismas personas. Nosotros hemos muerto el día de ayer. Y me alegra sinceramente que muchos hayan encontrado la puerta del hotel cerrada. No porque no hubiera querido que duerman, pero es que no era justo que después de haber pasado la noche en verano, faltando una hora, o sea, hora y media para llegar a las 6:33 de la mañana, se durmiera. O sea, no era justo. O sea, era como entonces como si no hubiese valido la pena el esfuerzo que había tenido. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Lice, la palabra de Lice al empezar la noche, ¿no? Le pidió que oraran y que se mantuvieran en vigilia durante toda la noche y se durmieron. No puede ser que 2000 años después vayamos a repetir lo mismo. Es que sería como que hubiera pasado el tiempo por gusto. Entonces, fue bueno que fuese así, que no pudiera dormir, ¿ya? Yo no sé si Jesús o el Cristo en este momento le pusiera tachuelas a los asientos para que no se durmieran los apóstoles, pero algo haría para que no se durmieran. Y ahora pasó, que no los dejaron dormir, y estuvo bien. Y unos dicen, caramba, qué pena, llovió, ¿no? Tuvimos una mala noche, tuvimos una muy buena noche. Fue lo mejor que nos pudo pasar, porque eso, el movernos, el inquietarnos, impidió que nos durmiéramos. Está bien, porque si somos débiles, si estamos todavía con el pitillo, imagínense ustedes qué más débiles con el sueño. Y además porque en ese momento ustedes dicen, no, caramba, había una tormenta, la noche estaba de diablos, sí, de diablos. En ese mismo instante empezó, ¿no? Había una reunión para una iniciación solar de preparación, una preparación para la iniciación. Mientras en ese mismo día, o sea, a esa misma hora, en Israel había una reunión satánica para hacer exactamente lo mismo que nosotros, pero al revés. Nosotros estábamos, una hermana me preguntó, ¿no? Pero ¿por qué estar toda la noche sin hacer nada? ¿Ya? Porque la no violencia es no hacer nada, no cooperar. Entonces, en un mundo que se está moviendo, continuo movimiento, para distraerse y diluirse en este mundo, el no hacer nada, el estar en silencio con uno mismo, es verdaderamente un boicot al mundo. Perfecto, nos quedamos en silencio con nosotros mismos. Qué desesperante, ¿no? Estar varias horas sin moverse, sin hacer nada, a solas, en silencio con uno mismo. Hay gente que anda desesperada, que no puede estar ni siquiera en silencio consigo mismo, busca el ruido, pero no. Veamos nosotros, a esa hora hay mucha gente que está haciendo vigilia, sí, pero tú, o sea, en las discotecas, escuchando ruido, tratando de diluirse, tratando de no querer aceptar de que el día termina y que cada día que termina, el ir a dormir de alguna manera es una muerte, ¿no? Es un recordarnos que algún día nos acostaremos, o sea, nos tenderemos horizontales permanentemente y eso no nos lo va a poder evitar nadie. Dentro de Rama se han dado varias situaciones, o sea, varios estímulos o activaciones. O sea, cada cierto tiempo hay como un relevo, pero que se opera dentro de nosotros mismos, como que una carrera de relevos, pero siempre, así hemos hablado de que un mismo extraterrestre repetido en 3, así parece que una carrera de 400 metros cada 100 metros. Estamos nosotros mismos esperándonos para darnos, ¿no?, la posta.
pues somos nosotros mismos los que estamos siendo activados. Y como en los antiguos incas, cada 30 kilómetros había un tambo. Un tambo era un puesto de relevos, de tal manera que si el inca, por ejemplo, mañana quería comer pescado fresco en la mañana del mar, que estaba a 1200 kilómetros de distancia, pues simplemente lo pedía: mañana quiero en la cena, ¿no? El almuerzo, quiero pescado fresco. Al día siguiente, a primera hora, ya sea en la mañana, si lo quería en la mañana o al mediodía, tenía pescado fresco. En ese entonces no funcionaban todavía las frigideres, las refrigeradoras, ¿no? Entonces los traían de la costa a 1100 kilómetros de distancia, corriendo. Ustedes saben lo que es traerse corriendo pescado para que el Inca lo tenga. Es gente que 30 kilómetros subiendo, de 0 metros al nivel del mar, subiendo a 5000 metros y bajando a 2800 metros. Y lo tenían. Y esa gente corría 30 kilómetros. Entonces, nosotros también estamos de alguna manera en una carrera de postas, ¿ya? Pero la posta la recibimos nosotros mismos, somos nosotros mismos, porque nosotros no solamente somos lo que somos, o sea, este cuerpo material, tenemos nosotros 7 otros, o sea, 7 cuerpos, y cada uno de esos cuerpos requiere alimentación, requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, requiere instrucción. Nosotros estamos trabajando a 7 niveles o dimensiones a la vez. Entonces, no solamente somos lo que estamos aquí. Entonces, cada una de las iniciaciones que hemos recibido en la misión han sido activaciones no solamente de un cuerpo, sino de 7 cuerpos a la vez. Y tenemos que una de las iniciaciones, no necesariamente siempre es en el mismo orden, es el nombre cósmico, o sea, la clave vibratoria resonante. Una clave, un sonido que cada uno tiene particular y que es una llave. La llave no es la puerta, simplemente permite el que abramos la puerta. Todos tenemos nuestro nombre cósmico y es diferente para cada persona. El nombre cósmico se recibe a partir del momento en que somos nosotros creados podríamos decir, por destilación de la naturaleza. El espíritu, o sea, el espíritu común de la naturaleza, acumulando determinada cantidad de experiencia, en determinado momento también destila un ser individualizado, o sea, con suficiente grado de conciencia como para tener un desarrollo individualizado. El espíritu común surge un espíritu individualizado. Entonces, en ese momento nosotros recibimos una parte de ese sonido, o sea, parte de este nombre cósmico. Y cuando la persona ya asume conscientemente el camino espiritual, el avanzar espiritualmente, detiene ya un poco lo que es la corriente y comienza a nadar contra la corriente, en ese momento recibe la terminación cósmica. O sea, la terminación nos dice sobre ese momento. Y en el inicio del nombre nos habla del otro momento. Hay nombres muy largos, nombres muy cortos. Después de esta iniciación viene la de los cristales de cesio, que muchos los han recibido. Hay muchos que han recibido los cristales sin tener su nombre cósmico consciente. Y hay quienes han recibido la experiencia de los cristales de cesio, porque los cristales no son para la misión Rama, es para la fase operativa de la clave 33 de contacto. Eugenio Siracusa tiene los cristales de cesio. ¿Ya? Eso no lo hace miembro de misión Rama, sino nos hace a nosotros, a todos, estar dentro de la fase operativa de contacto. Él lo recibió a los 33 años. ¿Ya? Y tenían su sentido, en cada uno se dan las claves en distinto orden para activarlo. Vuelvo a repetir lo que al inicio, ¿no? Cada uno recibirá la clave que necesita para hacerlo reaccionar. Bueno, entonces, los cristales los tiene Lice los ha recibido, él los tiene. Él tiene la estrella integrada, no la estrella de la misión. La estrella de la misión tiene un anagrama, un símbolo que tiene mucha significación para los que estamos dentro del grupo. Pero para que estén en toda la operación de contacto, que están en contacto con no solamente los 24 ancianos, sino con la jerarquía del universo, ¿no? Es el símbolo del grupo. Por eso todos los grupos herméticos, espirituales, todos tienen la estrella, porque es el segundo principio o ley universal cósmica, el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo. Y así como hay una jerarquía en el cosmos, también tiene que haber necesariamente aquí una jerarquía operante. Y de hecho la hay en nuestro planeta. Y en algún momento hay quienes tienen que servir de puente, hay quienes tienen que llevar las cosas, hay quienes tienen que apoyar que esas cosas se den. Todo esto será exactamente como en el cosmos. Los guías extraterrestres que se manifiestan en nuestro planeta proceden de diversas civilizaciones y diversos grados evolutivos. Entonces, como hay diversidad y escalones, niveles, etapas, fases, así también se da entre nosotros. No todos tenemos el mismo nivel, pero no hay lugar a comparación. Yo no estoy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Cada uno está en un distinto momento de su evolución con respecto a sí mismo.
existe también, y bueno, así como hablábamos nosotros de la fase operativa de activación solar para transferencia de energías, ¿no?, que es la época de las iniciaciones, estamos viviendo la época de las iniciaciones, es también la época de la asignación de labores. Entonces, los cristales de cesio son pirámides de un material. El cesio es metal alcalino, metal que tiene su cierta radiación y que se puede encontrar formando cristales en la naturaleza, aunque es bastante raro, pero en las lunas de Júpiter hay mucho de esto. Y la tecnología de los guías de Morle, por lo menos o de los extraterrestres, utiliza mucho este material. Estas dos pirámides que llegan a proyectarse en las manos cuando la experiencia es física, en que se recibe las palmas de las manos, no hay un ritual para la recepción, sino hay una mayor facilidad para que esa experiencia se dé en determinado momento. Entonces, cuando se da en una experiencia en la cual ellos citan que esto se va a dar, la persona debe haberse preparado, se sugiere que la persona esté en ayuno cuando va a ser así consciente de la recepción. Puede ser que la persona no vea nada, pero lo va a sentir. Puede ser que la persona lo siente y lo vea. Todo depende de la preparación, no para alucinarse y ver lo que no existe, sino para percibirlo. Entonces, el ayuno es solamente del día. Ese día está sin comer. O sea, no come ni fruta ni nada. O sea, simplemente desde el día anterior ya estaba con frutas, ese día no come nada. Entonces se prepara y se purifica. Es una limpieza. Nosotros hacemos dentro de Rama, dentro de esa preparación física, que nosotros hablamos de respiración, o sea, dentro de la preparación física, alimentación natural, dejar de lado todo tipo de estimulantes, desde el café hasta el cigarrillo, el alcohol, nada de drogas, nada de estas cosas. Después gimnasia, deporte también para eliminar toxinas. Incluimos también el ayuno de tipo terapéutico, o sea, el tipo de limpieza orgánica. El ayuno con una planificación interior. Se hace una vez cada 15 días, una vez cada mes, y se hace generalmente de un día, pero un día que uno no trabaja, un día generalmente domingo o sábado, en que no haya ningún trabajo ni físico, ni mental, ni espiritual, que exija en este caso de nosotros. Entonces, se busca que cuando la salida coincida con este día, o que ese día coincida con el día de la salida. Y entonces se reciben estas dos pirámides que se materializan proyectadas desde la cercanía de una nave. Entonces, al materializarse, o a veces aparecer de forma sutil, como unas piedrecitas blancas, medias como un azul blanquecino eléctrico, a veces aparece como una especie de brillantez en la mano, luego como una especie de copo de nieve, y adquiere como la forma brillante, casi diluida del cristal. En ese momento, él que está dirigiendo el trabajo le pide a la persona que los integre, entonces cruza las manos, y para esto tiene que haber quitado todos los objetos de metal. No importaría que tuviese oro en las manos, o sea, pero otros metales que si no sirvan, pues quitárselos. Entonces integra las manos a la altura del pecho. En ese momento, los cristales, el cesio tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo es más caliente. Aparte, se disuelve un medio acuoso, el cuerpo es mayormente agua. Entonces, al integrarlos nosotros en el astral, una de las pirámides se invierte, ¿no?, y se integra, formando una estrella, no una estrella lisa, sino es una estrella que llamaríamos nosotros con superficie, o sea, tiene figuras de profundidad, figuras volumétricas, así es. Entonces, y esto forma un plexo adicional, de tal manera que ya no tenemos 7, tenemos 8. 8 antes de los 12. ¿Por qué? Pues tenemos un planeta menos. Entonces 8 esperando que sean 12. Porque los otros 4 vienen con la preparación. Y además estamos en una época muy especial. Hablamos de la era de Piscis, estamos hablando ahora de Acuario. ¿Sabemos cuándo empezó Acuario? Marzo del 48. Hablemos nosotros de lo importante que fue esos años 47 y 48 para la humanidad. Fue importante. Israel ya estaba viviendo su propio estado nuevamente, los sus tierras. Okay. Entonces, han pasado 40 años. Y desde que esto ocurrió, ha empezado a llegar a la Tierra la energía del Sol manásico, el Sol central de la galaxia, con mayor fuerza que nunca. Siempre está llegando, pero ahora está llegando con mayor fuerza. Cada principio de era llega con mayor fuerza. Y si no estamos preparados para recepcionar estas energías, nos pueden hacer daño. Porque la energía que viene de nuestro Sol, la energía que viene del cosmos, la energía que viene del Sol central, la energía de la luz violeta, ya no es ni buena ni mala, es. Pero nos pueden hacer daño si no estamos preparados.
Entonces tenía que haber una limpieza física, una limpieza mental y una limpieza espiritual. Por eso cumplía su objetivo, el hecho de la purificación física, mental y espiritual. El no asumirla es irresponsabilidad y nos impide a nosotros avanzar y de alguna manera debilita nuestra voluntad. No nos permite estar conscientes de ahora. Por eso no nos quejemos al cielo si no comprendemos las cosas o si no las sentimos, porque nosotros estamos neutralizando nuestro avance. Nosotros estamos poniendo nuestro avance. Bueno, entonces estamos recibiendo esta energía. Y cuanto más consciente sea la persona, más es el efecto de que produce esta energía en nosotros. Nosotros preparados. Entonces, estamos recibiendo esta energía, tenemos que estar física, mental y espiritual purificados, renovados, dentro de lo posible, dentro de lo posible. Ahora, dentro de todo esto no está el hecho de la abstención sexual. Ya que uno puede mantener la relación sexual con moderación. Cuanto más intensa es la relación con la pareja, pues más se distancia en el tiempo. Pero cuando la relación deja insatisfacción, naturalmente tiene que ser mucho más constante. Pero eso sí, dentro de todo lo normal, con la pareja, no con todo el mundo. Después, claro, estos cristales sirven como un antenaje cósmico. O sea, permiten a nosotros operar en tierra, tener la conexión con lo alto, amplifican nuestro radio de protección, amplifican la radio de acción, activan las facultades psíquicas, los sentidos astrales, que en esta época nosotros no podemos desperdiciar el tiempo poniéndonos a hacer prácticas de 20 años, hasta poner la pierna enrollada en el cuello para activar tal facultad para que algún día a mí se me active tal cosa, sino que las facultades se activan por la canalización de las energías para ayudar a los demás, no para desarrollarse uno y tener muchos poderes, sino simplemente para el servicio, porque eso es ser un ser solar en esta época, un sol en la tierra, ¿no? Servir. Esto es un programa para los nuevos servidores del mundo. Por eso, Rama como nombre tiene que diluirse, porque esto es solamente para un colectivo de personas que al estar activados, al haber sido llamados, se le dice, bueno, ahora olvídense del nombre. Ahora ustedes pertenecen a la misión humanidad, que integra a todos. Y por favor, se olviden del nombre, porque si ustedes están con el complejo del club, como somos el club, no los Rama, que la estrellita y todo lo demás, pues entonces, verdaderamente ustedes están totalmente equivocados, no han comprendido la misión, no saben que la idea era llamarlos para que le digan, todos los demás son sus hermanos en el camino y con todos tienen que trabajar. Entonces, es integración. Pero primero tenemos que ser muy conscientes de qué significa para los que estamos en Rama estar en misión Rama y realizar la misión Rama, para que nosotros podamos, en la medida en que estamos identificados, ¿no?, con este llamado auténtico particular que hemos recibido algunos, para identificarnos con los que han sido llamados de otras maneras, pero están todos en el gran plan trabajando para lo mismo. Y buscaremos los elementos comunes y los elementos que no son comunes los dejamos de lado, no importa, no interesa. Entonces, al haber recibido los cristales, o al recibir los cristales, se forma pues este estrella y pasa como el sincronizador. Si una persona se negativiza más. Pues si una persona se positiviza más. Entonces son dos pirámides en permanente equilibrio, una que recibe y otra, o sea, que recibe de lo alto y otra recibe de lo bajo, y que activa las energías en el interior. Y los cristales se pueden perder. Si la persona, la única forma mediante la cual se pueden perder cristales es cuando la persona se defrauda a sí misma. Pues muchos de ustedes han recibido los cristales, aunque no sean conscientemente, porque no solamente se recibe una serie del campo. La primera vez que recibimos los cristales, mi hermana y yo los recibimos, ya los recibimos en la sala de la casa. Se materializaron, se proyectó un ser ahí, ya, y me puso las manos así, nosotros también pusimos las manos, y apareció en nuestras manos, y claro, nosotros pusimos el pecho. Después, a hoy en día, generalmente las experiencias se dan en el campo. Pero hay muchas personas que lo han recibido de forma individual, en sueños, o sea, en viajes astrales, porque a veces de forma peyorativa o de forma irrespetuosa nosotros hablamos del sueño como si el sueño fuese, podríamos decir, solamente afloramiento del subconsciente. Pero hay que distinguir claramente lo que son los sueños de las experiencias realmente astrales. Todos los sueños son viajes astrales, pero no todos los viajes astrales son sueños. Podemos tener viajes astrales sin necesidad de estar dormidos, en meditación, conscientemente y todo. Y los afloramientos del subconsciente, esto que vulgarmente nosotros llamamos sueño, opera en los últimos minutos antes de despertar. Es como la imaginación propia que aflora. Entonces hay que saber distinguir qué es una cosa y la otra. Y hay sueños que son premonitorios, hay sueños de cosas que van a ocurrir, como avisos para que uno tenga cuidado, como señales para que uno sepa que está andando por el camino correcto, o para que sepa que está en un camino que no es el correcto, o para que vea que todo está funcionando dentro del plan. Hay sueños que son simbólicos, que lo que nosotros estamos soñando no es exactamente tal como estamos soñando, sino que hay que interpretarlo, que hay que desarrollar el discernimiento que nos permite entender qué es lo que nos quiere decir. Hay sueños que son
verdaderas vivencias en el mundo astral. Tanto nosotros astralmente en el mundo físico, como nosotros astralmente en el mundo astral. El mundo astral bajo, el mundo astral medio o superior. Y hay sueños que son la mezcla de todo eso, que tienen de simbólico, premonitorio, de experiencia astral, de todo. Entonces hay que saber también esto distinguir. Hay personas que han recibido en el mundo astral, en sueños, o sea, las iniciaciones, como en este caso la iniciación del nombre cósmico, que siente que escucha un nombre, o lo reciben, o lo escuchan, lo ven, y ese es su nombre cósmico. Hay quienes reciben también allí lo que está en el sesio. Y todas estas experiencias son legítimas, porque realmente inician a la persona. Después, otra de las iniciaciones que a la misión se dan es la llamada experiencia del Sendra. Bueno, las experiencias del Sendra son muy diversas. O sea, hay todo tipo de centros muy concretos a centros muy sutiles. El centro 1 que tocó a mí vivir, que me la transportó, que hace una experiencia casi totalmente física, llamémosle, y que de alguna manera hasta produjo cambios en el cuerpo, en mí mismo, ¿no? Hasta experiencias del Sendra 4 o el Sendra Hingra, que es muy sutil, que casi es como una concentración de energía que a veces se percibe, a veces no, y que uno puede tener desde experiencias de dislocación, de proyección mental, hasta desdoblamiento astral. Bueno, muchos de ustedes quizás hayan vivido esas experiencias Sendra sin necesariamente haberlas llamado de esta manera. Ahora, esto es la clave, las llamadas iniciaciones de la misión. Y hay una última o cuarta iniciación que se ha ido produciendo a partir del Jurmo, que es el llamado cristal crístico o el tercer cristal. El tercer cristal, que es como un diamante, o sea, es una pirámide. Justamente abajo es un octógono, o sea, en la parte superior es octogonal y abajo se proyecta en pirámide, volteada. Entonces sería como una pirámide más, pero o sea, así es un diamante, ¿no? Y así es como es proyectada hacia el entrecejo, hacia la frente de las personas, activando justamente el glándula pineal, estimulando el glándula pituitaria y todo. Entonces, esta activación se está produciendo en muchos que ya les digo, no tienen que ser de la misión, mucha gente está trabajando para el plan. Después, ya para cortar, no quiero debatir mucho. Si nosotros vemos que el primer libro que los guías nos aconsejaron que debíamos leer era la Biblia. Yo estuve estudiando en los maristas 11 años y nunca me dijeron a mí que leyera la Biblia. Estuve en la Universidad Católica 4 años y nunca me dijeron hablar de la Biblia. O sea, los únicos que dijeron hablar de la Biblia fueron los extraterrestres. Y me dijeron primeramente porque tenían que encontrar indicios, pautas. Mire, lo que tú no entiendas, no me preguntes. Y ellos me contestaron mejor que cualquier exégeta analista de la Biblia. Y es que ahí vamos a encontrar nosotros muchas de las claves. Y la clave es que es un contacto permanente con la humanidad. Y así como en las comunicaciones psicográficas o telepáticas que se reciben en los grupos de contacto como Rama, ¿no? Hay mentalismos, también ha habido mentalismos. Por ejemplo, Abraham tuvo mentalismos. Un excesivo celo creyó que se le pedía que sacrificara al hijo. Y era esa lucha del hijo en su interior. ¿Ya? También mentalismos ya tuvo Moisés en algún momento, ¿ya? Adicionando cosas o permitiendo que fuera su hermano Aarón el que las adicionara, que se alteraran las cosas. Entonces ahí lo llamaban mentalismos conscientes y hay los mentalismos subconscientes o inconscientes. O sea, hay de todo tipo de mentalismos, hay para todo gusto. Entonces, encontramos nosotros que la clave 3333, que es 4 veces 3, o sea, es el 3, la Tierra, plano dimensional Tierra, que evoluciona al 4, o sea, entra en tránsito hacia la cuarta dimensión, a tener conciencia de sus sentidos astrales, de sus facultades extrasensoriales, de sus otros vehículos. O sea, va entrando a tener conciencia, no tiene conciencia total, va entrando a tener conciencia. Entonces, 3 que va a 4, entonces 4 veces el 3. Pero 4 veces el 3 también es el 7. Y esto nos lo hicieron justamente reaccionar las hermanas de Toledo, con las que estuvimos hace poco. Y es que el 3 es 4 y a la vez es 7. 3 y 4 son 7. 7 porque el plan es del Cristo interno, que es 7. La idea no es tanto el Cristo va a venir, nos va a redimir, nos va a salvar, o sea, Jesús es el Cristo que vuelve y todo, no. Simplemente viene para decir, estupendo, se hizo y se acabó. Pero eso lo tiene que hacer cada uno consigo mismo. La idea es tener contacto con Cristo interno. Hoy día todo el mundo está viendo Cristo por todas partes, todo el mundo se ve Cristos encarnados. Pero no hay ninguno que haya realmente activado su Cristo interno.
Entonces, mientras que no haya eso, tendremos muchos Cristos reencarnados y muchos que dicen comunicarse con Cristo, pero nadie que esté realmente en contacto con Cristo. Entonces, estamos en un lugar de experimentación, de evolución. La Tierra va a sufrir un desfase, va a haber una transformación, pero antes uno tiene que empezar por transformarse a sí mismo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo espiritual, se tiene que transformarse. Y en esa transformación nosotros no solamente podemos llegar a ser 4, podemos llegar a ser 7. Es justamente lo que los extraterrestres nos dicen. De alguna manera nos envidian. Uno dice, bueno, si me envidia, ven todo acá y luego allá. No, realmente es porque aquí nosotros podemos avanzar, podemos dar un salto evolutivo cósmico, podemos avanzar años luz en una evolución. Podemos fácilmente superar a los extraterrestres. Sabemos que hoy día muchos extraterrestres, muchas civilizaciones cósmicas que ayudan a nuestro planeta, lo ayudan porque les nace ayudar y otros porque no les queda más remedio que ayudar, porque están karmáticamente unidos por nosotros porque alguna vez intervinieron y lo hicieron mal. Uno dice, pero los extraterrestres que intervinieron en el plan de Moisés le decían, sí, ama a tu prójimo, respeta tu tierra, o no ambiciones lo de los demás, no hurtes, y todo esto, ¿no? Ama a tu prójimo. Y sin embargo le está diciendo, ve, quítale la tierra al otro, yo te voy a dar la tierra prometida y se la voy a quitar a los demás, mátate al otro. Eso fueron adiciones y mentalismos de la gente de aquí, para justificar un poco ya los procedimientos, los procesos. Y eso es muy típico de los sacerdotes. Siempre que hemos sido sacerdotes en este mundo, los han tenido la habilidad siempre de distorsionar las cosas y de contaminarlo. Pero las cosas eran mucho más claras. Y el mandamiento se resume en uno: ama. Y si amas, naturalmente respeta. Pero si yo respeto, me van a matar. Confía, no te van a matar. ¿Ya? Y si te matan, al contrario, te ayudan a trascender. Sí, pero es bien fácil, pero aquí la cosa es de esta manera. Entonces, vemos a lo largo de la Biblia una serie de alianzas y pactos. Hablamos de que el 33 es la clave de la alianza galáctica, o sea, universal. O sea, de la galaxia. Hace un momento estaba justamente diciendo, en serio, una cosa que es maravillosa, cuando hablaba justamente de que es el cosmos en la Tierra y la Tierra en el cosmos. Y el hombre en medio de todo eso, pues realmente la clave universal galáctica es conciencia total de que estamos nosotros en un momento en el cual todo influye, nada determina, y la capacidad de determinar está en nuestro microcosmos. Nos han dado la oportunidad de que nosotros podamos decidir y determinar nuestro propio futuro personal como el futuro colectivo. Y es importante que se haga en la Tierra porque es el único planeta de los 3 que han seguido una suerte similar que todavía no se ha destruido. Mayona o Tigre se destruyó totalmente. Acabaron con el planeta. O sea, fueron más egoístas que nosotros. En Marte acabaron con la vida en la superficie. Hoy día lo que queda, que son más grandes, esos bebecitos pequeñejos, ¿no? Que de vez en cuando se vienen a casa, se traen algunas naves, algunas cosas, ¿no? Se llevan a veces, que a veces hasta han sacado cosas de la gente o han hecho alguna otra cosa, pues porque necesitan sobrevivir allá y se permiten ciertos excesos, ¿no? Su karma tiene. Entonces, Marte acabaron con la vida en la superficie. ¿Qué va a pasar con nosotros? No debe pasar nada, pues somos el tercer planeta que tiene la oportunidad. Y claro, todo el sistema, como dice Camargo, y es cierto, todo el sistema no es que se vaya a destruir, se va a destruir lo malo, lo que no se va a destruir es lo bueno, ¿ya? O sea, se va a purificar. Entonces él lo veía como una destrucción, pero no es una purificación, tiene que destruirse. O sea, no podemos nosotros apuntalar lo malo, lo viejo, ¿no? Hay que tirarlo abajo y construir algo nuevo, pero no va a ser como antes, se va a romper ese círculo vicioso. Muchas civilizaciones existieron, todas volvieron a empezar. Esta es la última vez, no vamos a volver a empezar de cero. Si a partir de donde lleguemos, seguimos y continuamos. Bueno, digo seguimos, seguirán, no lo que tenga que ser. Entonces se habla de una alianza universal galáctica. Pero es que no es la primera vez que esta alianza existe. Esta alianza siempre ha existido con la Tierra y ahora más que nunca toma vigencia. Pero ¿en qué momentos hablamos en la Biblia de alianza? Hablamos de la alianza, el pacto que se hace, que tiene Yahvé, Elohim o Jehová con, justamente como estaba diciendo, sería con Noé. El primer pacto justamente se forma o se establece con Noé. Y para que esto se dé, la esperanza la da la paloma, la paz, y el olivo, que es de alguna manera el sufrimiento, el sacrificio, el sacro oficio de toda la vida de este planeta, o de la vida que murió, que venció y todo, ¿no? Y justamente el sacrificio, sacro oficio es la entrega
el sufrimiento de Cristo hasta sangrar en el huerto de los olivos. Entonces viene la paloma trayendo el olivo. ¿Y cuál es la clave que sella ese primer pacto? Es el arco iris. Solo estuvimos en la lluvia y después de la lluvia viene el arco iris. Entonces, claro, hay una alianza, ¿no?, que se habla justamente, vamos a citar muchas cosas, yo no creo que ella lo ha citado, o sea, a mí se lo ha citado ya muy bien. Esa primera alianza con el olivo, que se gesta justamente después de 40 días, cuarentena, aislamiento, reserva, preparación. Los esenios se reservan y se cuarentenan en el desierto para prepararse ante el advenimiento del Cristo. Bueno, después nosotros nos encontramos con que nuevamente se activa la alianza, un nuevo pacto, el que se establece con Moisés 40 días en lo alto del Monte Oreb, o sea, 40. Y 40 años también el pueblo dando vueltas por ahí. Entonces, nuevamente hay un pacto. Los elementos del primer pacto, el arco iris, la paloma, el olivo, nos vamos a encontrar nosotros con que hay el arca que flota, ya el arca de Noé. Después nos encontramos nosotros nuevamente con el otro pacto que se establece con Moisés y la tabla, el decálogo, el 10 son ciclos que empiezan y ciclos que terminan, ¿no? Las 10 plagas de Egipto son un ciclo que termina, purificador, renovador. El 10 de los 10 mandamientos son el ciclo nuevo. Entonces tenemos nosotros el arca, pero ya no es el arca de Noé, es el arca de Moisés, es el arca de la alianza. Y son 40, ¿no? Después nos encontramos nosotros con el tercer pacto, un pacto nuevo o renovado. Ese es el tercer pacto que encontramos en la Biblia. Y es el que se gesta a través de la sangre del Cordero, a través del Cristo, a través del símbolo de la cruz, del olivo como esperanza. El olivo se da antes, ¿no? Llora en el huerto de los olivos, igual que la paloma trae el olivo antes de que llegue a encontrar tierra firme, antes de que resucite el Cristo, antes de que muera, antes de que se cumpla todo el proceso definitivo final, que llega a finalizar todo, ¿no?, el olivo. Entonces encontramos la cruz y encontramos ahí la clave del 33 más claramente marcada. Por eso nosotros estamos trabajando para el retorno del Cristo, primero del Cristo interno y luego del Cristo cósmico. Y es la clave del 33 que encontramos en Cristo repetida, ¿no? 30 años, 3 años de vida pública, 33, las 3 cruces, bueno, por todos lados. Y estos 3 pactos, o estas 3 alianzas, no son otra cosa que el 3 en 1, que es la alianza universal, porque todo esto ha sido activado por extraterrestres. Entonces, 3 en 1 es 4. Justamente por eso se habla de 4. Y estamos hablando nosotros de que la clave del nuevo tiempo, ¿no?, se está operando con muchos números sincronizados que producen una resonancia, ¿no? El 3, el 33, el 333 que es el 9, el 33, que es 12, símbolo de la comunidad, pero es a la vez 4 es 3, ¿no?, que es el 3 que es 4, el 3 que pasa a 4 que es el 7. Estamos hablando del 144, estamos hablando de los 24, estamos hablando del 120, pero también 33 es 33,33, que es 6:33 de la mañana, la hora que nace, o sea, la hora que aparece el sol en el desierto. Y los dejaron solos. Sí. ¿Ya? Y bueno, y está bien, es eso. Que no puede ser de otra manera. Eso es verdad. ¿Ya? El colectivo nos abandona. ¿Ya? Pero tiene que producirse, eso está bien, por eso tenían su razón de ser. Y a las 6:33 de la mañana, que nace justamente, que sale el sol en el desierto, es la clave también del reloj. Nosotros, antes de hacer esta vida, hemos agarrado un reloj despertador y lo hemos marcado. Nos hemos lanzado en un sueño, del cual a muchos nos está costando despertar. Por eso hay que despertar conciencia, hay que despertarse de la cama, ¿no? Todos estamos durmiendo un sueño muy plácido y muy profundo. Hay quienes a la hora que suena el despertador, 33, Rama para algunos, Adonai para otros, y todo, pero la clave también, 33 para todos. Rama es 33, Adonai es 33, todo es 33. Ya, a la hora que suena 6:33 para todos en general, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay quienes, ¿no?, inmediatamente tratan de apagar el despertador y seguir durmiendo. Hay quienes agarran la almohada
y tratan de estrangular al reloj. ¿No? ¿Qué culpa tienen? No, hay quienes inmediatamente, o hay quienes se ponen la almohada en las orejas y tratan de escucharla. Hay quienes casi sonámbulos se sientan y siguen durmiendo sentados hasta que después reaccionan. Y hay quienes, naturalmente, con la responsabilidad asumida, programados mentalmente, porque se prepararon mejor que otros, estaban más temprano, estaban mejor cansados, hicieron lo que debían hacer, ¿no? Inmediatamente reaccionan, van, se duchan, toman desayuno y salen a la hora. El que no sale a la hora, el que trató de ahogar el reloj, el que trató de alguna manera de apagarlo, después cuando se despierta, que ya puede ser a las 7 de la mañana, a las 7:30 y tiene que estar a trabajar a las 8, pues ya tiene todo en contra, ¿no? Tiene que tener esa tarde, que no va a tener tiempo para ducharse, que no va a tener tiempo para arreglarse, que lo más seguro es que va a dejar cosas olvidadas, que no llegue a tiempo al trabajo, que de alguna manera hasta eso le vaya a repercutir sobre sus ingresos económicos, sobre la responsabilidad que tiene. De pronto cuando llegue han puesto a otra persona en su lugar. Todas esas cosas pueden ocurrir si no reaccionamos a la clave de 6:33 de la mañana del nuevo día, de ese nuevo día solar que nosotros hemos iniciado. Ahora, ¿por qué tiene que viajar alguien de ustedes? O sea, ¿por qué debería? No tiene, debería. O sea, hablemos de lo que se puede o se quiere, pero debería estar presente uno de ustedes dentro de 44 días, pues allá en el desierto de Chilca, en el Perú, para el encuentro mundial. El encuentro mundial ya no de solamente Visión Rama, sino de la clave. Es simplemente porque así como suena 6:33 en este hemisferio, tiene que sonar 6:33 allá en ese otro hemisferio. Y así como aquí, ¿no?, se tomó conciencia más antes que allá, pues ahora también se quiere activar allá. Entonces, alguien me preguntó, ¿no?, si sería conveniente de que el hemisferio fuese. Yo diría que sería necesario, pues, que estuviera allá con nosotros, que toda la gente de muchos países, esperamos que vayan unas 150 personas o más de diversos países, de toda América, de Centro y Norteamérica, del Caribe, y también van a ir algunas personas de Europa, ya, escucharon muchas de las cosas que a través del ICE se tienen que recibir. Y sería realmente maravilloso que todos ustedes pudieran colaborar con esto, pues. Ahora, esto es un pedido, ya, no es un nuevo, es un pedido, y a la vez porque las 6:33 de la mañana tiene que sonar varias veces, hasta que el despertador realmente termine por hacer despertar. Y como que nos va a hacer despertar, ya nos está haciendo despertar a muchos, y eso es bueno. Bueno, podría hablar muchas cosas, pero yo creo que ya lo que tenía que decir te digo, ¿no? Ok, excelente. Espera un poco porque vamos a ver cómo andamos. Vamos a hacer